que usted nos pone en la investigación. No fue fácil conseguir algunos parámetros en pediatría, pero sin embargo, con mucho gusto y con mucho amor lo hacemos, por el bien de todos los niños de nuestra universidad del departamento. Muchas gracias por la invitación. Entonces, voy a iniciar la presentación. Ruego a todos los asistentes mantener sus micrófonos cerrados y a través de la exposición ir anotando en el chat sus preguntas o inquietudes que serán resueltas al final. Si le parece, ponle presentación. Ahí está perfecto, Carlos, adelante. Muy bien. Y buenos días nuevamente. De parte del Departamento de Pediatría, Servicios de Medicina Interna, vamos a hacer esta pequeña exposición con mucho gusto. Vamos a ver la tabla de contenidos que es detección desde la definición y causas. Vamos a hacer la detección desde el punto de vista epidemiológico, detección de de hipertensión arterial desde los grupos de toma, la detección de la hipertensión arterial desde la consulta y algunas conclusiones. ¿Qué es eso de la definición y causas? No es una cosa novedosa, es simplemente saber la fisiología y en base a la fisiopatología vamos a entender que hay ciertos grupos los cuales son muy importantes empezarles a tomar la tensión arterial. Sabemos desde la fisiología de que las presiones parciales que se van haciendo en las paredes, la sumatoria de ellos en base a un esquema muy simplificado como el que estoy haciendo, aumento del volumen intravascular, efectos bioquímicos sobre las paredes en una resistencia total, y en base a un gasto cardíaco que estaba por la frecuencia cardíaca y el volumen sistólico, me van a determinar estos dos parámetros, resistencia total, vascular total y el gasto cardíaco, la presión arterial. Pero lo digo simplificado porque esto, desde la parte neurológica, endocrina, bioquímica, hay muchos factores que pueden ejercer efecto para la génesis de la presión arterial. Pero traje esto simplificado para que vean que hay un órgano que de temprana edad, de casi inútero, está predominantemente afectando estos dos factores grandes, la resistencia y el gasto cardíaco, como es el riñón, a través de que tiene mecanismos que va haciendo su efecto sobre el volumen intravascular y efectos bioquímicos con la angiotensina 2 sobre la resistencia vascular y sobre la formación de aldosterona, que en últimas, por su reacción en el túbulo contenedor distal y colector, nos va a aumentar de cierta forma el volumen intravascular. Entonces estamos diciendo que desde la misma definición como tal de la fisiopatología de la hipertensión, estamos viendo un órgano que va a afectar tempranamente al niño y que va a dar a largo plazo, pues, aumento en la presión arterial. Esto lo traigo un poquito como borroso, pero para que ustedes sepan que tenemos que entender lo fisiológico. Mire, este es el ciclo circadiano de la tensión arterial. Sabemos que en forma basal es donde estaría la toma de la tensión arterial más acorde con estado fisiológico normal. Sería a las 6 de la mañana y 6 de la tarde, y durante el día se va aumentando la presión arterial, tanto sistólica como diastólica. Y esta caída que se presenta en este ciclo circadiano hacia la noche es lo que muchos hablan hoy de patrón hiper, que simplemente es un 10 o un 20% que se disminuye las presiones en la noche. Y ese patrón no se cumple, tendríamos algunas consecuencias como una hipertensión nocturna, hipertensión persistente, alteración a largo plazo en enfermedades cardiovasculares. ¿Quiénes hacen esta ausencia de esta disminución en la presión arterial en la noche? Ya sabemos, obesos, ya sabemos los niños que tienen SAJOS, los niños que tienen diabetes, los niños con coartación de la aorta, operado o no operado, lo pueden hacer también, y niños con estrés también lo pueden tener, los de bajo peso, al nacer ya empezamos a tener eso. Entonces, es importante saber este ciclo para ir determinando qué grupos nosotros vamos a tener en cuenta en una génesis temprana de hipertensión arterial. Y si le agregamos nosotros la etiología, eso es uno de los tantos cuadros que hay en la literatura. Traje esto de unos chilenos recientemente que hacen este cuadro de clasificación etiológico, y yo remarco lo rojo para nuevamente insistirle cómo a temprana edad y luego a través de
los grupos etarios diferentes, son las enfermedades glomerulares, son las enfermedades del parénquima renal las que más llevan peso en la génesis de esta hipertensión arterial. Por lo tanto, esto desde el punto de vista de definición, desde el punto de vista etiológico, hay que tener en cuenta las enfermedades renales como una de las principales causas, y allá debe ir la evaluación diagnóstica inicialmente. Lógicamente, hay otras entidades que vamos a estar hablando durante la exposición. Y esta es otra distribución, donde nos va a decir lo mismo, que ojo con enfermedades paraquinatosas, luego le siguen enfermedades algunas cardiovasculares y muy pocas endocrinas, así que tomar exámenes de evaluación para mirar patología endocrina, a menos que nos diga la historia clínica o nos diga el examen físico, pues estaría orientado a una evaluación diagnóstica hacia allá, pero inicialmente van a ser estas entidades, la renal principalmente y en segundo lugar las vasculares. Se ha dicho mucho la hipertensión primaria y secundaria como una clasificación, pues también tenemos en cuenta esa clasificación para un estudio temprano. Miren, a partir de los 6 años en adelante se nos está diciendo últimamente que miremos la hipertensión primaria como la más predominante en estos niños, y que por debajo de 6 años generalmente son niños que hay que buscarle con mucha énfasis un origen secundario. Entonces, estos niños de más de 6 años que tienen familiares con antecedentes de hipertensión. Esto es muy buena esta gráfica porque no solamente son nuestros padres, se dice que hasta segundo grado de sanguinidad hay que buscar esos orígenes de la hipertensión, el sobrepeso y la obesidad, y muy seguramente que al examen físico nosotros no vamos a encontrar muchos de estos niños nada. Simplemente algunos hallazgos encontremos de secundarias muy expresivas, pero el resto van a ser generalmente el examen físico sin ningún hallazgo porque la mayoría de los niños son asintomáticos. Esto es en rango general, pero hay que tener mucho cuidado cuando nosotros hablamos, y hablamos ya de la génesis por grupo etario, que hay enfermedades secundarias que generan la hipertensión que se expresan después de los 6 años, son las glomerulonefritis. La mayoría de las glomerulonefritis son en escolares hacia arriba, o sea que por eso lo colocamos en interrogación, porque no todas se expresan las formas secundarias en el grupo menor de 6 años. Ahora, vamos a detenernos desde el punto de vista de la importancia epidemiológica. ¿Qué es eso? Pues bien, nos lo han dicho generalmente, estas son las primeras gráficas que se empezaron allá a hacer unos diagramas de cómo es la tensión arterial normal en los niños. Como vimos que hasta los 5 años un crecimiento paulatino, tanto sistólica como diastólica, permanece un poco estable y vuelve otra vez después de la adolescencia a aumentar un poco. Es lo que sucede normalmente. Pero resulta que a través de esto se dieron cuenta cómo la presión sistólica y diastólica en los normotensos se elevaba de vez en cuando. Y eso dio pie para que se empezaran a hacer las clasificaciones por los percentiles. Esta es una gráfica del síndrome metabólico, generalmente asociada ahora a hipertensión, y es lo que está sucediendo lo mismo con la tensión, las prevalencias. Esto es unas prevalencias normalmente que en todo el mundo de 3.5 hasta 5 en niños, pero generalmente como en los adolescentes jóvenes se va subiendo. Y en adultos mayores de 50 años la mitad de la población está hipertensa. Aquí lo que nos lleva la epidemiología es decir que la hipertensión del adulto tiene 2 factores independientes a que exista otra comorbilidad asociada. Uno es la hipertensión arterial de la infancia, o sea, del niño. Y los 2, la edad. Esos son factores independientes de la generación del hipertensión adulto, pero estamos diciendo uno importantísimo, que es la hipertensión arterial en niños. Si el niño está hipertenso, muy seguramente el adulto va a ser hipertenso. Miremos algunas de las cosas que nos han dicho los adultos, donde han sido más estudiados los factores asociados a la hipertensión. Vemos, por ejemplo, que el 55%, ya lo hemos dicho, de la población mayor de 50 años es hipertensa. La prevalencia en adultos también va en aumento. En Colombia, el último dato desde el 2019, el Acta Médica Colombiana habla del 25% de nuestra población adulta mayor de 50 años está hipertensa. Y un dato muy importante que se detectó fue en la zona rural, viendo que nuestra gran población es urbana, pero le encontraron en los pocos casos que encontraron de estadística en rural muy alta, y ellos tienen unos hábitos de dietas muy distintos a la población urbana, y la educación lo mismo. Entonces fíjense que esta zona está desamparada, todo a un costo altísimo,
de encontrar una solución a este problema. Los cambios habituales de los hábitos saludables están totalmente cambiados en nuestra población, un consumo muy alto de sal, la obesidad misma, el síndrome metabólico, y todo tiene un costo que se genera un costo aproximado de una reforma tributaria, o sea, casi 6 billones de pesos es el costo en atención de las enfermedades cardiovasculares, y de ellas el principal factor es la hipertensión. Y lo más triste es que 4 de personas que son hipertensas no sabían que tenían hipertensión, y eso es también en niños también, como lo vamos a ver. Algo más de los adultos que nos ayudan de decir esto. Normalmente hacia el año 2016 y 2017 en el mundo hay muertes de casi 17 millones por enfermedades cardiovasculares, de las cuales 10 millones son por hipertensión. Son la principal causa de muerte por isquemia coronaria, por accidentes cerebrovasculares, la segunda por falla cardíaca, o sea, con un costo altísimo en años de pérdida, más de 170 millones de años de vida perdidos. Esto es en Colombia. Hacia el 2015 el Ministerio de Salud dio esta prevalencia, pero en consulta externa. De todas maneras, vemos cómo va el ascenso de la prevalencia de hipertensión en Colombia. Y este dato muy interesante, hacia el año 2015, 29.000 muertes al año por infarto, o sea, 80 casos diarios de infartos, y generalmente por hipertensión. Y decíamos el costo tan alto de la atención de estas enfermedades. ¿Y qué pasa en niños? Algunos datos obtenidos en niños. De 3 niños que están jóvenes hipertensos, la tercera parte no sabían que eran hipertensos. Diabetes tipo 1 y sobre todo el 2, el 9.5% están asociados a hipertensión. Obesos, el 24.8%, y tengan en cuenta este dato para hacer un reflejo de lo que está sucediendo en Colombia. La cuarta parte de los niños obesos en el mundo están hipertensos. Y esto es un dato que actualmente con los estudios de la hipopnea obstructiva en el sueño, en el síndrome de SAJOS, cómo se está aumentando las prevalencias cada vez que se estudia más con la polisonografía. Las enfermedades renales crónicas, sin duda, la hipertensión ahí está en un 50% de los casos. Un dato muy llamativo, los niños prematuros y de bajo peso. Esos niños realmente los controles de tensión arterial son casi mínimos o nulos, y cada vez es más alto el fenotipo ahorrador, con la retoma, con la resistencia de la insulina a corto plazo después de haber nacido, y ahora con los trastornos que presenta el nodípero, o sea, no disminuyen la tensión en la noche, pues vemos cómo la hipertensión de ellos se puede presentar tempranamente. Y lógicamente en jóvenes, el desorden que tienen, la dieta, el sobrepeso, el consumo de alcohol, de cigarrillo, todo eso lleva a un cambio en el estilo de vida. Les decía que tuvieran en cuenta lo de la obesidad, porque encontré esto generalmente entre los factores en la población colombiana. Hacia el 2015 nos da este reporte. En Colombia el exceso de peso está presente en los niños entre 5 a 12 años. Eso en estos escolares prácticamente y preadolescentes. Ahora miren los adolescentes, 17, ¿cierto? Punto 9, alto. Si usted le suma las dos poblaciones nos va a dar 40. ¿Cuánto es la población menor, de adolescentes y escolares en Colombia? Más o menos la población de niños en Colombia hasta los 18 años, el reporte habla de unos 15 millones de habitantes, de niños. Si usted le saca aquí que la mitad del 40% es 6 millones, acuérdense en el dato que les decía, el 26% en el mundo de obesos, eso más o menos está casi 1 millón a 1,5 millones de niños que pueden estar hipertensos en Colombia, y no le estamos tomando la atención a todos, o casi a ninguno. Hay que tener mucho cuidado con desde el punto de vista epidemiológico, frente a la génesis de la hipertensión, para poderla detectar tempranamente. Y no vayamos muy lejos, también en jóvenes, también tenemos estudios, por ejemplo, aislados, pero los hay, en la Universidad de Pasto. Me llamó la atención que estudiantes universitarios de primer y segundo semestre recolectaron 240 muestras, y encontraron que, mira, 40% ya están hipertensos. Algunos fumadores, otros tomaban, pero ninguno era obeso. El tercer parámetro en la detección de la forma oportuna de detección de la hipertensión arterial es en los grupos de toma. ¿Por qué lo llamo así?
Porque resulta que a nivel de la literatura se habla que los niños, el momento de empezar la toma de la tensión arterial es a partir de los 3 años, una vez al año. Y que de menores de 3 años, aquellos que tengan factores de riesgo para desarrollar hipertensión. Miremos esto. En los niños menores de 3 años con riesgo de desarrollar, está claro, esos grupos. La pregunta que yo siempre me hago, por ejemplo, ¿cómo así que en la historia clínica nos dice que un niño que venga con infección urinaria y a repetición y no está marcada la tensión arterial, sabiendo que la cicatriz renal a largo plazo, entre 6 meses, está generando un riesgo altísimo para hipertensión y no tenemos esa muestra? Nuestra historia nos reporta que el niño fue prematuro. ¿Cuántas tomas tuvieron después de la tensión arterial después de haber nacido en ese estado? Muy triste, no hay muchos reportes. ¿Y qué decir más con los niños que se les aplican descongestionantes nasales? Constante la aplicación de estos descongestionantes. No se les toma la atención, ni siquiera así venga por otra consulta. Entonces, esto es llamativo para que nosotros tengamos muy en cuenta todos estos niños para estarles tomando la atención. No les digo cada año, pero sí cada vez que vaya a un control de crecimiento, tomar. Y si es de altísimo riesgo, es una frecuencia que el médico debe determinar. Ahora, me voy a detener un poco en la detección en la consulta, donde está el grueso de esta charla. La detección en la consulta hay en varios parámetros donde se puede detener. En la consulta externa, en la consulta en los mismos controles de niños que están en estudios de hipertensión, en brigadas de salud, en las tomas en los parques, en los colegios, o en la casa, o a nivel hospitalario. Cada uno tiene sus parámetros para decir. Por ejemplo, a nivel hospitalario, que es donde nosotros más actuamos, allí a nivel hospitalario tenemos que tener muchas cosas que pueden conllevar un niño hipertenso, desde el mismo sitio de la hospitalización, el personal distinto. Entonces, la toma de decisión de un niño hipertenso depende de muchas variables, las mismas drogas que se te están administrando, el horario en donde se le toma la atención. Por eso es muy importante hacer el monitoreo y el seguimiento de estos niños y no declararlos de una hipertensos. Muchas cosas que habría que evaluar. Definitivamente en las brigadas de salud, en la casa, en los colegios, nos van a servir en un tamizado. No vamos a declarar a un niño ya hipertenso con las tomas, pero no son de aviso para en una consulta determinar si lo son o no son. Entonces me voy a tener un poco en la consulta general. En la consulta general, la detección temprana de un niño hipertenso tiene que ver con 3 parámetros grandes: la historia clínica, el examen físico y después con estos 2 hacer una evaluación diagnóstica para un abordaje temprano de estos pacientes. ¿Qué tiene que ver la historia clínica? Decíamos que la mayoría de los niños no tienen síntomas, son generalmente asintomáticos. En los adultos los llaman hipertensión arterial el asesino silencioso, porque cuando ya se expresa, tiene síntomas muy graves el paciente. En niños, el 10% hace crisis hipertensiva, no más. En la historia perinatal, ¿qué es tan importante saber la mamá si fue hipertensa o no durante todo el desarrollo de su embarazo? ¿Qué complicaciones tuvo? Eso es una noxa para el feto. El feto puede empezar trastornos in útero para la génesis de la hipertensión. Eso ya está claro con el famoso fenotipo ahorrador. El niño nace de bajo peso debido a esa noxa y después viene la retoma temprana, la resistencia de la insulina y vienen esos niños posteriormente obesos. ¿Qué complicaciones tuvo en la etapa neonatal que los llevaron a un cuidado intensivos o cuidado intermedios neonatal? ¿Qué tanta cantidad le colocaron de vasopresores y de la misma cantidad de corticoides? Todo eso es importantísimo en la historia perinatal. Si tuvo cateterismo umbilical, llegan esos niños posteriormente con estenosis o trombosis de la arteria renal y bueno, se le hizo cateterismo, no lo sabemos, pues miremos a ver en la historia perinatal si lo hicieron exámenes o transfusiones, por ejemplo. Antecedentes familiares, hablábamos nosotros de que hasta la segunda línea tenemos que mirar esos antecedentes, no quedarnos con el papá y la mamá. Los estudios hablan de que el antecedente de la mamá fue muy importante también como antecedentes familiares más que el papá en la
de la hipertensión. Los personales, qué triste saber, por ejemplo, esos niños que llegan con riesgo a hipertensión y resulta que no anotamos de qué enfermedad ha sufrido, qué drogas, la cantidad de AINES, por ejemplo, antiinflamatorios no esteroideos que consumen, altísimos, cualquier patología inflamatoria y de fiebre le están dando a AINES. Y sabemos la nefritis que pueden dar estas drogas, a veces que son asintomáticas, pasan. La historia nutricional, ¿qué es lo que consume esta persona? El 15% en el mundo está malnutrido, de una u otra forma. La historia de actividad física, ¿qué deporte es el que hacen? ¿Qué tipo de deporte, qué tiempo lo hacen? Eso es muy importante. No es lo mismo levantar pesas que correr o trotar. Eso lo vamos a hablar seguramente al final. Y la historia psicosocial, naturalmente, si tiene estrés, depresión, el maltrato, este encierro en que están los niños actualmente, no sabemos si esto en el futuro va a predisponer a que los niños sean de pronto más obesos o no. En el examen físico tenemos que mirar las medidas antropométricas, importantísimo para mirar el percentil de la talla, sobre todo para mirar los percentiles de tensión posteriormente. En los signos vitales, todos, la frecuencia cardíaca, la oximetría son vitales, muy importantes, pero sobre todo vamos a mirar la técnica de la toma de la presión de la arterial. Y en la exploración del física nos evalúa tanto el daño en órganos blancos como ir mirando las causas secundarias. La medición de la tensión. Entonces, miremos cómo se hace. Gran parte de estos públicos son estudiantes, miremos, no voy a ser tan detallista, pero miremos algunas partes. Hay dos métodos, método auscultatorio, un tensiómetro y un estetoscopio, y los aparatos, los dispositivos oscilométricos, algunos automáticos, semiautomáticos digitales, en los cuales miramos, de una vez les digo, que estas son las 3 marcas en el mundo actualmente avaladas para que estos aparatos estén controlados. Entonces, mirar uno la tarjeta en la parte técnica de cada entidad donde nosotros trabajamos, mirar cada cuánto le hacen esta revisión, estos controles. En términos generales, los medios osimétricos como auscultatorios ya están estandarizados en pediatría, solo que cuando se hacen oscilométricos, recordar que ellos tienen un chip, un algoritmo que a través de la presión media, que es la que ellos miden, van a determinar la presión sistólica y diastólica. Ese algoritmo es diferente un poco para las marcas y puede haber subestimación tanto de la presión sistólica como diastólica. Por eso, cuando la toma es por medios osimétricos, se tiene que confirmar por los medios auscultatorios. Es un estándar mundial. Bueno, en la toma de la tensión arterial tenemos 5 pasos. Vamos a mirar uno por uno. 1. ¿Qué condiciones debe cumplir el niño? ¿Es un niño escolar, un niño grande, es diferente a un bebé, que vamos a mirar un video posteriormente cómo se hace un bebé? Este niño grande que se sienta debe tener los pies apoyados en el piso, su espalda bien recta sobre el espaldar de la silla, debe haber un medio tranquilo, sin ruido, el que va a tomar la presión solamente debe indicarle de qué se trata el procedimiento que se le hace al paciente, o el papá o la mamá, ¿cierto? Y decirle que si tienen que repetir, pues a los 3 o 5 minutos máximo, se puede repetir en casos que haya dudas. En qué va a consistir el procedimiento, y eso le hace seguridad al paciente. Debe vaciarse previamente la vejiga y no haberse consumido ningún tipo de medicamento por lo menos unos 20-30 minutos antes. Muy bien, este niño se le toma la tensión arterial en el brazo estándar para compararlo con los percentiles mundiales, que es en el brazo derecho, a la altura del corazón, flexionado el codo a 90 grados. Debe la manga doblarse hacia el hombro y tener desnudo su brazo derecho. Los otros pasos están aquí descritos. La longitud de cada uno de los manguitos es lo siguiente. Esta es la parte que se infla y debe cubrir las 2/3, el 80% hasta un 100% de la circunferencia del brazo del niño. Eso se mide. Y el ancho del manguito debe cubrir las 2/3 partes del largo del brazo.
Eso es una medida que hay que hacerse para evitar malas tomas de los niños. Y la técnica es simplemente colocarlo en la parte media del brazo, coloca el estetoscopio y se coloca más o menos el borde inferior del tensiómetro debe estar a 2 centímetros del pliegue cubital. Ahí se coloca, se palpa el pulso que está de la red braquial y se coloca el estetoscopio ahí. Tiene un banquito inflable, el tensiómetro se infla, la otra mano debe estar aquí en el pulso radial y se infla el manguito hasta 20 minutos por encima cuando yo dejo de sentir el pulso radial. Y se baja a una velocidad de 2 a 3 milímetros de mercurio por segundo para escuchar los ruidos de Korsakoff. El primero sería el primer ruido sería la presión sistólica y el quinto ruido que casi desaparece sería la presión diastólica. Cuando es en las piernas, lo pongo en posición prona y le coloco el tensiómetro en el muslo y le palpo el pulso, popliteo, y ahí coloco el estetoscopio y la misma medición allí. Debo entender de que las presiones de miembros inferiores deben estar entre 1 a 10 a un 20% por encima de la de los brazos. La medición de los niños pequeños, bebés, pues cambia un poco. Yo voy a colocar este video para que usted vea medio tranquilo, en el que debe estar el niño de cúbito supino. Ya previamente se ha medido el manguito y ojalá todos los niños tuvieran esta tranquilidad que tiene este bebé. Y por más presión que le haga, va a estar muy feliz, estar contento, o al menos tranquilo. Se le coloca el oxímetro también y la presión también va con la frecuencia cardíaca. Si el niño está irritable, llorando, que calme un poquito, entonces se puede colocar un chupo, que la mamá lo tranquilice, o generalmente se coloca en la historia que estuvo irritable para que el médico sepa cómo se tomó la tensión arterial. Y lógicamente se anota la presión arterial. Ahí están los percentiles para los menores de 1 año. Y estas son la tabla de percentiles para presión arterial ya en el nuevo Task Force que el equipo de la Asociación Americana de Pediatría nos dan desde el año 2017, donde ya nos los dan en centímetros y en pulgadas. La talla el percentil para la talla hay que determinarlo previo para saber frente a qué niño estamos. Si estamos en una talla para el género y para la edad en el 10, el 25 percentil, entonces así mismo van a ser los percentiles que vamos a tener de referencia, no en el estándar de 50, sino de acuerdo a la talla para la edad y el género de ese niño. Y determinamos los parámetros de la toma donde se encuentra nuestro. Esto es para niños también, y esta es la tabla que nos reporta internacionalmente, la nueva tabla donde ahí hubo cambios. El cambio de la presión arterial prehipertensión se cambió por presión arterial elevada, y el término de presión arterial estadio 1 cambiaron también las cifras, que están aquí establecidas, que eran un poco distintas a la anterior que iba de 95 a 99 percentil, ahora colocaron menor de 95 más 12, y después por encima de esas cifras ya es estadio 2. Lo mismo, se mantuvieron las tablas para los adolescentes. Bueno, entonces una vez creyendo que se hizo una buena toma, ¿qué sigue? ¿Lo declaramos hipertenso o no? No. Esto no es de correr, no es una forma aritmética, no. Tenemos que nosotros confirmar de que esa toma sí está en ese percentil. ¿Y cómo lo hacemos? Si el niño se tomó por medio oscilométrico, les expliqué, tenemos que hacerle 2 tomas para poderlas promediar en un intervalo de unos 3 a 5 minutos una de otra. Si sigue por el medio oscilométrico esta toma y sigue en el percentil mayor de 90, tengo que confirmarlo por el medio auscultatorio. 2 tomas también en el mismo tiempo, 3 a 5 minutos una de otra. Y si definitivamente después de esas 2 tomas
el promedio me da más de 90, definitivamente tengo que clasificarlo en estadio de hipertensión. Si la toma la hice de un comienzo auscultatorio, pues definitivamente ya está clasificado como un niño hipertenso, pero el resto, si yo descarto todo el resto, estaría normal. Traje esto para saber qué es lo que se hace, no es esta clase para mirar los procedimientos a continuación a hacer, de tratamiento, etcétera, pero lo traje porque llama la atención de esto de la guía americana, incluso europea. ¿Qué es lo que se hace con los niños una vez son declarados hipertensos? Mira, inicialmente se le da al niño que tiene elevación de la presión, se le hace un apoyo en los estilos de vida, cambios de la dieta, ejercicio, etcétera, y miramos que solamente en el control de 6 meses después hacen la revisión de los pulsos, o no de los pulsos, de la presión arterial, digamos, los de las 4 extremidades. Nosotros, sabiendo que la segunda causa es cardiovascular, entonces corazón de la aorta, y el niño, después de esas tomas, que dijimos, sigue hipertenso, nosotros las tomamos en las 4 extremidades. Entre más pequeño el niño, y así no sea pequeño, tenemos que ver niños con corazón de la aorta en una etapa posterior, incluso en la lactancia, después de ser lactante, hemos tenido casos de coartación de la aorta, pero entonces estos niños hay que tomarle de inicio la toma de la presión en las 4 extremidades y no esperarnos 6 meses después. En eso diferimos un poco y es lo que hacemos en nuestros controles de niños en el hospital. Ahora, en estadio 1, también algo para decir. Generalmente se hace la toma, se declaró estadio 1 y se le hace un control después del apoyo en los cambios de hábitos saludables a la semana, y a la semana es que nuevamente le hacen, si sigue hipertenso, asintomático, le hacen la toma de las 4 extremidades. No, vuelvo y repito, esto lo hacemos desde el inicio nosotros. Diferimos un poquito. Y diferimos también en el sentido de que considerar la remisión en caso de toda esta evaluación. Nosotros consideramos que si este niño, después de tomar las 4 tomas, tenemos, por ejemplo, sospecha de guardación, le hacemos los estudios correspondientes, va al cardiólogo o a cardiología vascular, etcétera, y no esperamos los controles. Ahora, en la parte final hablan del estadio tipo 2, ese niño que a la semana vamos a hacerle otro control y inmediatamente pasarlo en remisión. Estos niños son peligrosos. Cuando son causas secundarias, son demasiado peligrosos para urgencias, van con tratamiento y lógicamente para ser valorado por su especialidad correspondiente. Un poquito para hablar del monitoreo, porque lo hablan como uno de los pasos en la evaluación y el manejo de los pacientes hipertensos. Naturalmente está ya dispuesto este dispositivo en niños mayores de 5 años. Mire la curva que damos del ciclo de hipertensión que dan los niños, las personas también adultas, pero decir porque esto es una toma que se hace cada 20 y 30 minutos, y en la noche, y entonces esos niños a veces, esto es difícil, la toma por los regímenes que se ponen, entonces está estandarizado por encima de la intervención por encima de 5 años. ¿Para qué sirve el monitoreo? Prácticamente hoy en día lo hacemos todos los niños, todos. Obviamente cuando entre más pequeños, sabemos que en caso secundaria, entonces hay que miremos que si los niños están obesos, con SAJs, que tienen alteraciones, con NODIPER, tienen, también se evalúa el tratamiento de tensión que se le ha instalado, entonces ante esos niños también se hace una vigilancia de tensión, o sea, no solamente sirve para confirmar que el niño está hipertenso, sino también nos sirve para la vigilancia de tratamiento. Estas son las escalas. Realmente se requiere de una persona experta en este mapa, que es el control ambulatorio de la presión arterial, un pediatra experto o también un cardiólogo. Realmente se necesita para saber si hubo o no hubo descenso, si hay hipertensión nocturna, cómo se comportó ese ciclo. Un poquito el manejo no farmacológico que está en el manejo de estos niños. Realmente la reducción del estrés sal, en los niños hay que mirar con la nutricionista qué tanto se va a disminuir el sal. Recordemos que para los niños hoy mundialmente, después de 2009, viene un programa sobre todo de América Latina, donde encontró tantos grados de hipertensión, disminuir el consumo de sal
en adultos hombres menores de 5 y a la mujer de 5, el adolescente ya está determinado que debe tener menos de 1500 miligramos de sodio, o sea, menos de 3 gramos. Vamos a mirar que también tenemos niños grandes, evitar el tabaquismo, la actividad física regular. Los niños hoy en día que tengan más de 1 hora, no interesa. Entonces, que el juego, sí, que jueguen. Mientras nosotros caminamos, ellos corren y trotan. Entonces, hay que motivar la actividad física por encima de 1 hora, incluso en los niños, 5 días diarios, normalmente en la semana. Evitar el consumo en los adolescentes de anfetaminas y de cocaína, que están de moda en estos niños con los vasoconstrictores tan fuertes que son estas drogas adictivas. Y modificar las estrategias de estrés o el juego con lo que estamos viviendo con esta pandemia. El examen físico, lo que nosotros vamos a evaluar es el daño que se puede presentar en el órgano blanco y ir evaluando la causa. Los niños llegan con algunos de estos hallazgos, lógicamente nos va a orientar y hacia allá va a ir nuestro estudios de diagnóstico. No es pedir por pedir. Entonces, por ejemplo, tenemos los niños con manchas de Kaufmann, que es la neurofibromatosis, escrita, ¿cierto? Pero estos niños también pueden tener, sobre todo los escolares para arriba, también la presencia de un feocromocitoma, que es una causa de hipertensión de tipo endocrino. Niños con Cushing, niños con hipertiroidismo, con en términos generales, entonces sabemos de que la hipertensión secundaria es más en niños preadolescentes, hipertensión primaria en adolescentes, y que la evaluación diagnóstica nosotros vamos a pedir los exámenes en base a todos esos factores de riesgo que vimos, en base a los hallazgos clínicos que encontremos. Recordemos el riñón como uno de los principales, vamos allá. Entonces, electrolito, bucle de cuadro hemático renal, como no tenemos por qué estarle pidiendo ya pruebas tiroideas, una actividad de la renina, aldosterona, no, vayamos de acuerdo a los factores de riesgo que dijimos el estudio inicial. Lógicamente, si es diabético o eso, habría otros exámenes que habrían que tomarse. ¿Y todo para qué? Para ir clasificando a ese niño. Y entonces, si es un niño que tiene hipertensión, volumen dependiente, si es un renino independiente como los renovasculares, los niños que tienen problemas obstructivos renales, ahí están metidos los de la cuarta de la aorta, o si es un problema endocrino, que son pues, algunos casos en niños del feocromocitoma, el Cushing, los niños con hiperaldosteronismo primario, los niños que tienen fibrilación renal, ahí están. Y ya los adolescentes con primarios que se comportan como los adultos. Entonces, con eso iniciamos un tratamiento que puede ser los niños que tengan hipertensión sintomática, los secundarios, con órgano blanco, los niños con diabetes que están dentro de esos parámetros y los que no tengan respuesta a medidas no farmacológicas. Conclusiones para este caso, módulo de detección de los niños hipertensos, es que la hipertensión está presente en niños. Esto no es de adultos, esto es de niños, y que hay una tendencia al alza, y que nosotros debemos tomarle esa atención. Es un llamado que se nos hace desde el Día Internacional o el Día Mundial de la Hipertensión, que es el 17 de mayo, que está dirigido a adultos, pero es también para los niños, en todos los grupos que acabamos de hablar, y también en los que tengan factores de riesgo como obesidad, fallas renales, diabéticos, etc. Y que lógicamente la hipertensión desde la infancia es un factor de riesgo de hipertensión en adultos, sin lugar a duda. Es un marcador de salud pública, tanto de daño hacia el futuro como de enfermedad cardiovascular, que en la mayoría de los casos que se refieren a adolescentes con hábitos no saludables son controlables, es un estado prevenible. Algunos, no todos, pueden ser curables en el sentido que si hay una masa que está oprimiendo la arteria renal, pues con la salida y los controles que ustedes pueden mejorar, pero la mayoría de los casos son controlables. Y debe haber una política clara de intervención. Es triste saber que los hospitales niveles 1, incluso niveles 2, no se cuentan con un tensiómetro o manguitos adecuados para este grupo etario. Y encuentra una de las historias que la tensión se la tomaron con el tensiómetro de adultos. Muchas gracias, espero haberles colaborado. Muchas gracias a la doctora Farías por su invitación. Gracias.
Doctor Lozano, mil gracias por su excelente presentación. Ahora, Una forma tan didáctica y tan clara de exponer un problema tan complejo. Ruego a los asistentes formular sus preguntas a través del chat. Carlos Nubia, ¿puedo hacer un pequeño comentario? Por supuesto, doctor Díaz, era mi próxima intervención. Entre tanto, esperamos las preguntas. Cuando vi que usted estaba en nuestra audiencia, por supuesto que es un honor, doctor Díaz. Esperamos sus comentarios. Carlos, muy práctica tu charla, gracias. Es muy importante que los estudiantes sean muy conscientes de la importancia de la toma de presión arterial, que pues indudablemente va precedida de la toma de los pulsos. No sé si este grupo es el mismo que va a tener la charla ahora conmigo a las 9:30 sobre coartación de la aorta. ¿Es diferente? Sí. No, doctor, es el mismo. Entonces se va a complementar. Como te digo, la charla fue muy práctica, muy interesante, pero quería comentar un aspecto que es muy importante en adolescentes y más en las niñas, que se estresan cuando van al consultorio y muchas veces ese estrés puede ser subir la tensión arterial alrededor de 20 milímetros. Ese dato es importante y tú insististe en que no se puede hacer el diagnóstico de hipertensión arterial con la primera toma. Entonces estos chicos primero hay que tomarlos, como también señalaste al principio, y al final de la consulta, cuando ya esté más relajado, y aún así no se puede diagnosticar, como mencionaste, de hipertensión arterial, sino citarlo 1, 2 o 3 meses después a un nuevo control. Ya la chica está más familiarizada, más tranquila, y entonces se va a hacer el mismo procedimiento, y ya si persiste, indudablemente que ya entra en el estudio de hipertensión arterial. Ese es un aspecto práctico que quería comentar, pero la charla muy práctica, Carlos. Gracias. Sí, doctor, es que no quise extenderme mucho porque, pero hay que hablar de hipertensión de bata blanca, hipertensión enmascarada. ¿Qué es eso para los estudiantes y para todos? Recordar. La de bata blanca es el estrés mismo de ver el médico tomando la atención si no lo ha explicado y si no ha tenido unas condiciones óptimas. Entonces se estresa y el simpático se altera y puede elevar la presión arterial. Por eso son las tomas seguidas las que nos va a ayudar. Sin embargo, por ejemplo, los niños obesos no solamente tienen estrés por esa toma, sino también por un trastorno que hoy en día está bien estudiado, que es el trastorno de la personalidad de su figura. Entonces ellos de entrada ya están estresados por el bullying y lo gordo que sienten. Estos niños, en general con beta blanca, uno le toma, y si sigue con ese estrés, sigue uno sabiendo de que los controles posteriores bajaron muy poco, es mejor hacerle un monitoreo con el mapa. La otra es la hipertensión con enmascarada, esa que sí es peligrosa, porque estamos bien y contentos que está aquí, bien, en la atención en el consultorio, pero resulta que en la casa pueden estar hipertensos. Eso lo hacen los niños diabéticos, eso lo hacen los niños prematuros, niños de bajo peso, eso lo hacen los niños que tienen obesidad y que tienen trastornos renales. El DIPER no lo tienen, lo tienen alterado, y esos niños son los candidatos también para hacer el monitoreo. Hemos dicho, el monitoreo con mapa está para todos. Aldemar Alarcón Mora, aparte de agradecer su conferencia, pregunta: ¿podemos tener como referencia para la clasificación de hipertensión arterial en niños por percentil las páginas web que dan la clasificación al introducir los datos solicitados? Doctora, sí es, lo mismo sucede con los dispositivos de muñeca, que no quise hablar, y los de teléfono, incluso no sé cómo hacen sin tomar los pulsos. Es que esos dispositivos no están estandarizados. Esas medidas que toman también en forma de computación, de cálculos aritméticos,
generalmente pueden dar, como la misma toma en parques, una idea, como, oiga, mejor que vaya y se la tome en el consultorio, confirme eso, es como un tamizado, un pre, como un monitor, pero no sirve para decir está hipertenso, no, hay que confirmarlo. Gracias. Doctor Lozano, yo quisiera, en consideración, disculpas, a algunas personas de nuestra audiencia, que usted en términos sencillos diera unas recomendaciones de atención primaria al público en general en relación a cómo cuidar a los niños de entrar en riesgos de hipertensión. Sí, es un tema bastante, digamos que no complejo, pero sí un poco extenso, en el sentido que para mí es muy importante, y yo no diría que estilos, porque es que los niños no es estilos. En una conferencia que tuvimos incluso de medicina interna de adultos, había una página para los niños y evidentemente no son estilos, son conductas las que uno trata de dirigir, porque los niños no tienen estilo, ellos hasta ahora están madurando, digámoslo así, para tomar unas cosas. Entonces, yo diría que en la atención primaria es muy importante eso, porque el grueso de esos son niños que se van subiendo la atención y los hábitos esos sí se van cambiando. Entonces, hoy en día tenemos los programas que acabamos de ver, los paquetes de cuánto consume de sal y todo. Pero, por ejemplo, en la dieta, a mí me llama la atención en la dieta, ¿y en la dieta qué van a comer los niños? Doctor, sí, hay que bajarle la sal, pero ¿qué tanta sal? Pues médicamente yo les digo siempre a los grupos, mire, lo normal de sal de sodio del cuerpo humano es de 2 a 4 miligramos por kilo. Cojan el borde inferior para empezarle a bajar la sal. Entonces, 2 pesa 20 kilos, con 40. ¿Cuánto tiene el gramo de sal de sodio? Tiene 17 milicalentos. Entonces divida eso, le da 2.5. Ah, bueno, entonces empezamos entre 2 y 2.5 gramos máximos de sal en ese niño. De ahí para abajo es lo que se llama descenso. O sea, que yo empezaría con lo normal para abajo. Lo mismo en la dieta. ¿Qué vamos a modificar en el niño la dieta? Eso tenemos que poner de acuerdo con el nutricionista. Por ejemplo, la que más está estandarizada en el mundo es la dieta DASH. Digamos que son siglas, que es para parar por la dieta la elevación de la nutrición. ¿Ya se practica en niños? Sí, se practica en niños. Tengo algunos datos en niños, pero en niños grandes, en niños chiquitos, sí, realmente tenemos que valer de la nutricionista para no meter un niño en desnutrición. Esta dieta lo que está basada es en frutas y verduras, pero usted sabe, doctora, lo difícil es que meterle una verdura al niño, entonces toca hacer como una especie de trato, de convenio con ellos, de irles explicando de qué se trata para que ellos tengan una adherencia de tratamiento. Y relativamente irle retirando un poquito la sal, los lácteos que no sean tantas de grasas saturadas, los quesos que no sean de grasas saturadas, y les metiendo, por ejemplo, lo que son los granos, carnes rojas disminuidas según esta dieta, pero puede dársele pescado, pollo, en unas porciones que van, por ejemplo, de 4 porciones de fruta frente a 2 o 3 de lácteos y frente, por ejemplo, 1 o 2 de estas proteínas, y que sean ricas esos alimentos en potasio. Ahora, en el ejercicio, ¿qué ejercicio vamos a hacer? Esa es otra cosa. Sabemos que por todas estas, es lo que, digamos, el ejercicio, si tienes más de 1 hora en esa aventura de 5 días, en un tiempo de 3, 4 meses, podemos bajar en un tiempo determinado la tensión. Sí, se ha estandarizado que más o menos el ejercicio me puede bajar de 8 hasta 10 milímetros de mercurio. Lo que más disminuye la presión arterial, esos niveles de cuidado, es el cuidado del peso. Pero tengo que tener cuidado, ¿qué tanto peso? Generalmente una persona que baja 10 kilos de peso es el que más va a bajar la presión arterial de 520, pero ¿será que son 10 kilos? Hay que mirar la índice de masa corporal para esos niños. Generalmente que baje 1 kilo, por ejemplo, obesos por mes, es suficiente y en 6 meses se evalúa, que no se nos vaya a desnutrir ese niño. Lo mismo en la cantidad de alcohol, eso no, ni el cigarrillo no. Eso es para los adolescentes, no descongestionantes. Evitar los descongestionantes, ese es el abuso de los descongestionantes tan severo que hay en el mercado. O sea, ¿es necesario o es mejor solo hacer un salino para que el niño descongestione? Yo diría que de eso es lo que tenemos que mirar, las medidas prevenibles o promocionales para empezar a dar una atención adecuada desde lo primario. Gracias, Carlos. A propósito de la misma pregunta,
y en consideración a que sé que hay estudiantes de ciencias de la salud dentro de nuestro auditorio, las medidas de prevención y de promoción y el diagnóstico oportuno no solo corresponden a los padres y a los cuidadores. Nosotros como médicos y como miembros de los equipos de salud también tenemos una gran responsabilidad. Así que me encanta la pregunta de Marta Lucía Cardona. Y de allá dice, gracias, muy importante la conferencia. He observado que cuando los niños van a consulta pediátrica al médico, el médico no toma la presión arterial o no en todos los casos. Muchas gracias. Sí, doctora, eso es muy cierto. Y es peor, le voy a comentar que las estadísticas reportan que todas digamos, la tercera parte se está diagnosticando de la hipertensión, y esa tercera parte que se diagnostica hipertensa en todo el mundo, solamente el 10% controla adecuadamente su tensión. O sea, y así se le tome la atención, así se clasifica hipertenso y se le inicia tratamiento, solamente 10 a un 18% la cumple y se controla. O sea, estamos quedando con 80% de los hipertensos diagnosticados sin manejo adecuado. Y eso es muy triste, los riesgos se aumentan mucho. Y uno lo ve, que no se le toma la atención a estos grupos de factores de riesgo. O no se examina la causa secundaria. Hemos tenido niños que ni siquiera se le hace fondo de ojo sabiendo que es hipertenso. Nubia, perdona un pequeño comentario sobre la pregunta anterior sobre el ejercicio. Es muy importante el ejercicio de los niños, debemos insistir en el ejercicio de los niños. Y una pregunta que hacen los papás es ¿cuál es el mejor ejercicio? La respuesta debe ser muy clara. El mejor ejercicio que debe hacer un niño es el que le guste al niño. Porque muchas veces la mamá quiere que el niño haga natación y al niño le guste el básquet. Pues que haga básquet, porque si no, no va a hacer ninguno. Entonces, esa parte es muy importante. Y lo otro, luchar terriblemente contra la obesidad que está afectando tanto a los niños. Muchísimas gracias. Así hemos llegado al final de un nuevo programa de Salud Unal Contigo. Agradezco infinitamente al profesor Carlos Lozano por su excelente presentación y al público que nos acompañó. Quiero también recordarles que a las 11 de la mañana hay una nueva cita del día con la conferencia La inmunidad y el ejercicio físico en tiempos de crisis, de una egresada de nuestra universidad, Caterín Quintero. Un feliz día para todos. Esperamos encontrarnos nuevamente a las 11 de la mañana. Carlos Lozano, un abrazo. Muchas gracias, doctora, por su invitación. Muy amable. Muchas gracias.